Ana María González, saludos desde Santander, desde la... Vale, vale, vale. Uy, qué bien, cuánta gente. Pues nada, muchas gracias a todos. Sois bonitos. Bueno, en este momento por mi reloj son las 4. Bueno, pues entonces empecemos con puntualidad y te presento brevemente. Intento además Sí, que no sea leyendo o que tengo delante el papel, pero bueno, pues Concha Moreno es profesora desde hace muchos años, desde 1974, y nos va a hablar hoy sobre el tema del pacto de clase y nos va a hablar desde la experiencia de llevar tantos años en el aula, al pie del cañón, dando clases. Actualmente, además de dar clases, es formadora de formadores, enseña en los másteres de español como lengua extranjera en la UNED, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, una de las universidades más grandes del mundo. Da clase también en el máster de la Universidad Antonio de Nebrija y su especialidad o sus especialidades son la gramática teórica y su aplicación didáctica, así como la actuación docente en el aula. Y sobre esta actuación docente en el aula, sobre el pacto de clase, de la imposición a la motivación y a la autoestima, es de lo que nos va a hablar hoy. Quedaría por decir que, bueno, yo la he conocido por sus libros y porque, bueno, aquí en la Universidad de Greifswald, en esta esquina de Alemania, hay libros de Concha Moreno en la biblioteca. bien, qué Y bien. bueno, yo la conocía por los libros y luego más tarde la vi por Facebook y no pude resistir decirle hola. Y ella de manera muy simpática y muy abierta y social, eh, bueno, me aceptó como amigo, incluso me dio consejos y ahora la tenemos hoy aquí que nos va a dar una charla y le estamos muy agradecidos desde todo L y muy orgullosos de tenerla en estos webinarios. Te paso la palabra, Concha, muchas gracias. Gracias, Carlos, y gracias a todas y todos los que estáis al otro lado por venir, por las palabras que estáis poniendo en el chat. Eh, para mí es la primera vez que hago una conferencia virtual con cámara web. Las reuniones presenciales que hacemos en la UNED son más fáciles eh, porque son más fáciles. Bueno, quiero advertiros de un par de cosas. Una, yo soy miope y veo con dificultad lo del chat, así que no estaré muy pendiente para no distraerme. La otra cosa es que esta web que tengo, esta webcam, es muy sensible y como a mí me resulta difícil hablar sin moverme, pues veréis que la imagen, como ahora mismo, se desenfoca. Pero intentaré ser buena y moverme lo menos posible, aunque ya me conozco y sé que no. Bueno, antes de empezar con el webinario propiamente dicho, quería recordaros, seguro que lo sabéis, pero quería recordaros que el Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales se le ha concedido a Howard Gardner, el de las inteligencias múltiples y el de la inteligencia social. Para mí es muy, muy importante porque lo que este señor defiende me parece muy, muy adecuado al tema que tenemos hoy. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque él acuñó en tiempos en que no estaba de moda que la inteligencia era algo modificable, que uno no nace con una capacidad y la tiene ahí para siempre. Me parece que es muy importante también otra de las cosas que dice, y es que tenemos que conseguir que nuestros alumnos y alumnas se enamoren del hecho de aprender. Tenemos alumnos desmotivados, tenemos alumnos a veces gamberros, esto no se puede negar, alumnos que están en el aula porque tienen que, no porque les apetezca. Entonces, si estamos en esta situación, es muy importante tratar de transformarla. Y para transformar esto, yo creo que nos podemos acoger a lo que dice Garner y también a estas ideas que quiero compartir con vosotros y permitidme que os tutee, porque si es verdad eso que se dice, que en español nos tuteamos, en español de España, o en el español de España que tutea, nos tuteamos porque sentimos proximidad, entonces a pesar de todas las distancias, yo siento cerca, ya se me han pasado los nervios.
No quiero decir que no me equivoque, pero ya se me han pasado los nervios. Bien. Garner, pues, inteligencias múltiples. Eh, Personas que creen que esto no son inteligencias sino habilidades. A mí me da igual cómo se llamen. El caso es que no todos tenemos las mismas capacidades para las mismas cosas y que eso es una forma de apoyarnos en el aula para hacer que nuestros alumnos se enamoren con nosotros de lo que estamos haciendo. Un esquemita de lo que vamos a hacer. El esquema del webinario es este. Primero vamos a visualizar un vídeo, que es, a lo mejor ya lo conocéis, es un fragmento de la película que en español se ha traducido como Entre los muros y que me parece que en francés se llama La clase, sin más. Yo os voy a hacer una serie de preguntas que no están en las diapositivas y que espero que me vayáis contestando a través del iconito del señor que pide la palabra, que intervengáis a cada una de las preguntas. No nos vamos a dedicar todo el tiempo a contestar las preguntas porque yo quiero avanzar en este desarrollo. Después os haré unas preguntas para la reflexión que dejaré en el aire porque las quiero retomar al final. Contaré a base de preguntas lo que he preparado. Lo de las preguntas es porque a mí me encanta eso del método socrático. Y al final trataremos de dar respuestas entre todos, yo también, basándome, como ha dicho Carlos, en lo vivido, en lo experimentado y la verdad es que después de haberlo vivido y haberlo experimentado, las lecturas lo que han hecho ha sido como servirme de guión para ordenar. ¿De acuerdo? Y ahora, Carlos, si te parece, pasamos al vídeo. El vídeo dura 7 minutos. Señor, ¿por qué solo se pretérito imperfecto del indicativo? Ya está bien. Vale. ¿Por qué no se dice solo pretérito imperfecto? Devuelvo la pregunta, Esmeralda. ¿Por qué se dice del indicativo? No se pase. Si lo supiera no se lo habría preguntado. Sí, es verdad. A ver, los demás, ¿por qué se precisa que es del pretérito imperfecto del indicativo en lugar de simplemente del pretérito imperfecto? ¿Sí? El punto que vaya levante las manos es que saber o de no saber es más una cuestión de sentir las cosas. Se siente. No es cuando se sienten las cosas. Y no las sentimos. Como diría. Era muy bonito para ser verdad. Parece que hay un problema con el vídeo. Mira que yo lo veo perfectamente, creo que Concha también lo ve, pero me parece que los que son participantes no lo ven. Por eso Pero nada, nada. creo que lo oyen, pero no lo ven. Pero lo que vamos a hacer es sencillamente darles el link. Se lo voy a poner ahora mismo en el chat. Y entonces que vayan a YouTube y lo vemos en YouTube. Y Concha, tú y yo lo seguimos viendo aquí, si te parece. Vale, Bueno, estupendo. ahí tenéis el link. Cuando terminéis, volvéis. No os quedéis por ahí. Eso, eso. Bueno, seguimos con el vídeo aquí en privado. Hasta Vale, ahora. hasta ahora. Bueno, la intuición se puede adquirir practicando mucho el idioma y es cuando se aprende a distinguir casi mecánicamente o naturalmente el registro oral y escrito. Señor, Leymar tiene algo que decirle. Yo, por favor, si se lo dice, se lo va a contar usted. Calmaos un poco. No sé, ¿por qué me Vale, nos vais a pegar. Vamos, hermano, vamos, deje de hacerte el hombre. Hermano, ¿qué pasa? Humacar nace la vuelta. Humacar nace la vuelta. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes que decir? Nada. Ahora me dices que no le mandas director. Pero, si se lo dice, no le mandas director. Se lo digo, me va a mandar a Guantánamo, así que... Guantánamo, Guantánamo. Y acabaré quemando. No, no acabarás quemando, como no sabes. ¿Tienes una pregunta que hacer? Sí. Es que es demasiado fuerte, es demasiado fuerte. Además es un corte para usted. Oye, ya que estamos, estamos. ¿Me das tu palabra? Date prisa. No sé, según dicen, yo no soy el que lo dice, según dicen, he oído, según dicen, a usted le gustan los hombres. No sé, yo no
general le parece bien, ahora que ha solucionado sus problemas psicológicos. Volvamos a aprender el imperfecto del indicativo. ¿Estamos ahí? ¿Estáis de vuelta? Sí, vale, vale, vale. Pues entonces, en realidad, este fragmento me ha sabido a poco. Me hubiera gustado muchísimo ver mucho más. Pero las preguntas que os quiero hacer ahora y, y que espero que me contestéis usando el micrófono son estas. ¿Se podría mejorar de alguna manera esta situación? Esa es la pregunta general y a esta no espero que me contestéis. Pero sí, por ejemplo, que me digáis cómo es el ambiente de esta clase. ¿Quién quiere contestar a esto? Si queréis usar el micrófono, pedir la palabra Yo con os el... agradezco. Preferiría que usarais el micrófono porque me cuesta leer el chat. ¿Sí? ¿Alguien quiere contestar? Levantad, darle al muñequito de arriba, donde veis ese hombrecito con la mano levantada, si alguien quiere comentar qué se podría mejorar de alguna manera en esa situación. ¿Nadie quiere contestar? Bueno, yo te puedo contestar lo que a mí me parece, y me parece Carlos. que la reacción del profesor es, por un lado, bastante humana, Sí. suelto ante ese grupo de fieras. O sea, yo no sé, para mí se mantiene el hombre bastante calmo dentro de lo que cabe, aunque está claro que visto desde fuera, pues quizás el enfrentarse a los alumnos, el contraataque creo que no sirve para mucho. No sé, esa es mi opinión, pero visto desde fuera, desde dentro, yo no sé si no habría Claro. perdido. Veo que Elvira contesta por el chat y dice que la clase va en una sola dirección, que el profesor enseña lo que quiere enseñar. Tú percibes que esa es una clase de fieras, que es un hecho, que es una clase de fieras. Pero cuando uno sabe, yo recomiendo ver la película entera, cuando uno sabe que va a entrar en una clase de fieras o cuando el domador va a entrar en una sala con fieras, con un león, con un tigre, con varios, tiene que ir preparado y no será lo mismo entrar en una clase donde hay leones hambrientos que leones que han comido. Entonces, lo que nos presenta este fragmento es una situación in media res, es decir, donde ya las cosas están ocurriendo según unas reglas o no reglas que no se han establecido previamente. ¿Sí? Pero todo esto, si os parece, lo vamos a retomar después al final. Quiero haceros otra pregunta. Espera, un segundo, Carlos, perdona, Concha, que te interrumpa. Salomé quiere sí. comentar algo. Es un poco difícil ver cuando piden la palabra, pero ahora tiene ella el micrófono. Gracias, Salomé. Adelante. Yo no oigo. Yo tampoco. Salomé, pincha en el micrófono, en el símbolo en el simbolito de micrófono arriba. Yo estoy aquí moviendo la mano como un tonto, señalando para arriba. Es el segundo icono empezando por la izquierda, ¿no? Sí, al lado del icono de audio. Esto es. ¿Salomé? Sigo sin oír. Bueno, si quieres lanza la segunda pregunta y Salomé en algún momento quizás hable. ¿Sí? Bueno, la segunda pregunta para mí importante es. No te escuchamos, Salomé. No sé si estamos haciendo algo mal. Pero bueno, os lanzo la segunda pregunta. ¿Qué le falta
a este profesor desde vuestro punto de vista? Calma no, porque Carlos dice que reacciona con bastante tranquilidad. Eh, ¿Alguien quiere contestar a esto? Si queréis contestar por escrito, intentaré leerlo. Le falta psicología, veo aquí. Buenas respuestas para responder a los alumnos. Pienso que no está atendiendo a las necesidades de los estudiantes. Parece un poco perdido. Le falta metodología. Hola. Hola. Yo creo que lo que le falta es un poco de empatía, porque si tiene la sensación o da la sensación de que va explicando solo de una manera sin intentar ponerse en el lugar de a quien se está refiriendo, o lo que es lo que está intentando, o no sé. La sensación es que no entiende qué es lo que necesitan sus alumnos. Sí, yo veo por ahí las cosas. Hay un eco, no sé. ¿Vosotros oís el eco? ¿No? ¿Habéis escuchado esta intervención, Carlos? Sí, se oía bien. Sí. Entonces decía, ¿cómo te llamas, Francisco, verdad? Sí, Vale, es que no te veo en el chat. Francisco, que yo creo que tienes razón. A este señor le falta empatía, es decir, se ha presentado delante de una clase que yo creo que él sabe que es conflictiva, con los métodos de siempre. Por aquí los compañeros decían que le faltaba metodología, que le faltaba psicología, que estaba enseñando en una sola dirección. Pues no son pocas cosas para centrarse en una clase difícil. La siguiente pregunta es, creo que ya Francisco ha contestado un poco a la pregunta que voy a hacer ahora. ¿Tiene en cuenta quiénes son las personas que están en la clase? ¿Qué os parece? Es decir, esta clase es una clase multicultural, supongo que multilingüe. ¿Se lo ha planteado este señor? No lo sabemos con el fragmento, pero ¿parece que se lo ha planteado? Dice Rebeca que no. No se adapta a las necesidades del grupo, no sabe leer al grupo. Dice Maribel, no los trata a todos por igual. Maribel, esta afirmación tuya la vamos a retomar después en el momento de la evaluación, porque a lo mejor no se trata de tratar a todos por igual. Por ejemplo, hay una chica que pregunta cuál es la diferencia entre imperfecto de indicativo y de subjuntivo. Es decir, hay una pregunta, digamos, podríamos decir intelectual, y el profesor no responde a esta inquietud que podría ser un principio para ir más allá de las preguntas cuya respuesta tú ya sabes. A ver, leo. Además tiene un comportamiento algo despectivo, incluso con una alumna, asumiendo que se va a equivocar. Eso es. Magalia, al parecer, leo en voz alta porque me resulta más fácil, perdonad, porque vosotros lo estáis viendo seguramente. Los estudiantes son un mundo cada uno, no se puede tratarlos por igual, estoy de acuerdo. Vamos a seguir con otra pregunta. El alumnado no es inocente, por supuesto. ¿Qué le falta al alumnado, desde vuestro punto de vista y teniendo en cuenta este fragmento? Si alguien quiere contestar de viva voz, se lo agradecería. Rebeca tiene la palabra. Puedes usar Rebeca. el micrófono, Rebeca. ¿Rebeca? Yo no la oigo. Rebeca, pincha en el símbolo de micrófono arriba, por favor. Arriba al lado, sí. ¿Ahora? ¿Me oís bien? Ahora, bien. Vale. Sí, perfectamente, Rebeca. Sí, yo creo que el problema es que el alumnado no se plantea que tienen delante a una persona y que también tiene sentimientos, ¿no? Claro. Un poco,
Pero Un el poco alumnado, de tener también, de tratarnos de igual a igual, de persona a persona, no de autoridad a alguien que está por debajo de ti. pero tú no crees, Rebeca, y esta pregunta también va para todos, Sí, que este alumnado trata a este señor, que a lo mejor tiene buena intención, que trata a este señor así porque lo ven como una válvula de escape. Este permite que hablemos, vamos a hablar. Pero quiero decir claro que sí, que porque muchas veces lo que hacemos, igual tampoco ven que el profesor les comprende. No ven exacto. comprensión en el Entonces, profesor. exacto. Es decir, que este a lo mejor con respecto a otros es que les permite expresar algo, Mm, pero no basta con permitir que hagan preguntas. La escena de la pregunta me parece increíblemente buena para analizarla, porque si te comprometes a contestar a la pregunta, te tienes que comprometer con todo y no después ironizando y haciendo sentir al alumno culpable de algo que tú has permitido. Es decir, o bien no lo permites y planteas la cosa de otra manera, o bien, si te quieres hacer el simpático, que es lo que a mí me parece que le pasa a mm. este profe, que se quiere hacer el Acarrea con las simpático, consecuencias, ¿no? pero sí, exacto, es como yo lo veo. Ujú. Pero después volveremos sobre esto, sí, pero gracias por intervenir, Rebeca, porque a mí lo de la interacción me ayuda, Vale. ¿vale? Y sé que estoy perdiendo mucho del chat, pero no me da tiempo. Mm. Muchas gracias. A ver, a ti, por Dios. Hay otra pregunta que tengo para todos y es, ¿os parece que es significativo lo que ha planteado el profesor como tema de estudio, la diferencia entre el imperfecto de subjuntivo o qué es el imperfecto de subjuntivo? En la continuación del vídeo, la pregunta es ¿para qué sirve? Es la pregunta que nos hacen nuestros alumnos españoles, por ejemplo, en el aula, cuando les hacemos la misma pregunta. Entonces, si aplicamos teorías de Vygotsky, preguntar a un alumno qué es el imperfecto de subjuntivo es significativo o lo perciben como significativo. A ver, no sé si alguien quiere contestar. Dice Antonio Alegret. Hombre, Antonio, yo también te conozco. Podría aprovechar la ironía para explicar. Exacto. Es decir, tal como él lo plantea totalmente descontextualizado, ¿no es cierto? Plantea un modo verbal que los alumnos en su lengua cotidiana no usan. Los que sabéis francés sabéis que el subjuntivo se limita prácticamente al presente, que se va perdiendo en el uso, y si nos quedamos con el español, aunque usemos los dos tiempos, el presente y el imperfecto, eh, no se puede preguntar qué es el imperfecto de subjuntivo sin haber planteado previamente un contexto en el que aparezca. ¿No os parece? Exacto. Es verdad que siempre acabarán preguntando para qué sirve, es cierto. Lo que ocurre es que hay cosas que no tienen una aplicación inmediata. Pero yo recuerdo bueno, seguro que todos la habéis visto, una película que era aquel de Rebelión en las aulas, bien vieja, claro está. Y el profesor que tenía problemas también con una clase difícil, a lo que llegó fue a algún tipo de pacto de clase para demostrarles a los alumnos que lo que estaban aprendiendo les haría mejores como seres humanos. Ya sé que eso es muy difícil de creer, pero hay que partir desde otro punto de partida y valga la redundancia. La siguiente pregunta que tengo con respecto al vídeo. Para que se interesaran por este asunto, ¿se podría presentar de otra manera? Es decir, cuando digo asunto me refiero a esto del imperfecto de subjuntivo y la gramática. ¿Qué os parece? ¿Se podría presentar de otra manera? Dice Leonor. Eso preguntábamos nosotros en la clase delante de la física y la química. La física, yo lo preguntaba con todas las asignaturas de ciencias. Es decir, que creo que no lo he superado. No sé si alguien quiere tomar la palabra a propósito de su época escolar y de cómo superó el para qué sirve. Aquí dice, en un contexto, con contextos de uso,
buscando siempre una relación con la vida real, totalmente de acuerdo. Es decir, los alumnos no son conscientes de que a lo mejor el imperfecto de subjuntivo no es la cosa más elegante del mundo. Es decir, ellos en su vida cotidiana no lo usan. Entonces, quizá, aunque en el programa esté el imperfecto de subjuntivo, el profesor podría haber planteado distintas situaciones en las que fueran necesarios distintos recursos lingüísticos para que los alumnos discutieran sobre quién dice qué y por qué usan unos recursos y otros. Es decir, habría muchísimas maneras y los profesores y profesoras que enseñamos L sabemos hasta qué punto esos recursos son rentables. Entonces, abro un pequeño paréntesis. Hay una de mis batallas es enseñarles o animar al profesorado de lengua materna que use las estrategias que usamos en segundas lenguas para enseñar, por ejemplo, castellano a los españoles, o inglés a los ingleses, o alemán a los alemanes. Es decir, tenemos muchas más estrategias que ellos, ¿vale? A ver, una situación de la vida cotidiana, pósters, fotos, es decir, aquí tengo la última pregunta con respecto al vídeo y es, ¿qué importancia tendrían, desde vuestro punto de vista, las llamadas inteligencias múltiples de Gardner en una situación como esta? ¿Cómo lo veis? ¿Alguien quiere contestar de palabra? Dice Ana María que se necesita preparación. Claro que se necesita preparación. Esta es una de las batallas importantes que tenemos que librar. No se puede pedir a un profesor o a una profesora que ha sido enseñado con métodos tradicionales que luego cuando llegue al aula aplique otros. Esta es una de las cosas que yo ya he contado y escrito por ahí. A ver, más cosas. Perdón. La pregunta era, ¿qué relación tienen con esta situación las inteligencias múltiples de Gardner? Las conocéis, ¿verdad? Leo vuestro chat. ¿Te pasó, Ana María, algo parecido? ¿Y quieres contarnos lo de palabra? ¿Quieres contarnos cómo lo resolviste, si pudiste resolverlo? Dice Rocío que para ella es dar importancia, dar oportunidades a los heterogéneos modos de aprendizaje de la clase. Es decir, claro que sí. No todo el mundo aprende de la misma manera ni tiene las mismas habilidades. Por ejemplo, la chica que lanza la pregunta sobre el imperfecto de subjuntivo anuncia, ya lo veréis en la película, es una chica que podría desarrollar la inteligencia lingüística. Los chicos del fondo, que son los más bordes y los más recalcitrantes, seguramente tienen alma de líder. Y aquí paso a otra pantalla para que veáis que son preguntas que antes de empezar para mí, porque ya hemos empezado. La pregunta es, ¿cómo se desarrollaríais las reglas del juego de aprender? Esto a mí me pasó en la clase, se me ocurrió en una clase en la que los alumnos no querían una serie de cosas y que pedían otras. Venían de una clase anterior en la que lo que habían hecho no les gustaba y al empezar el curso dijeron, Concha, ¿podemos establecer, podemos pedir algunas cosas? Entonces, a mí se me ocurrió lo de las reglas del juego de aprender. Después, eso lo hice de manera espontánea. Y después, con el paso de los años, me pregunté si no se podría hablar de un pacto de aula. Y si os parece adecuado, tendríamos que preguntarnos qué es un pacto. ¿Preferimos pacto o preferimos contrato? ¿Qué hacemos cuando surgen los conflictos? Esta es la gran pregunta. Este señor se mete en un aula en la que sabe que los conflictos van a ser el pan de cada día. Pero nosotros, los que enseñamos español como lengua extranjera o como segunda lengua,
podemos decirnos que en nuestras clases los conflictos surgen, pero no vienen predeterminados por la clase misma. En cualquier caso los hay. ¿Cómo los resolvemos? ¿Estamos preparados para resolverlos? A ver, voy a leer un poquito de lo que dice aquí. Bien, hay que tener en cuenta las capacidades de cada uno. Un acuerdo. Esto es, bien. Y una última pregunta, estas preguntas son las que retomaremos al final. ¿Qué os parece? ¿Es motivador que te pregunten tu opinión a la hora de desarrollar la clase? ¿Que tú tengas voz y voto a la hora de decidir cómo se va a desarrollar? Incluso que los contenidos no se den de la misma manera. ¿Qué pensáis de esto? Y vuelvo a pedir participación en voz alta. Creo que al alumno le importa manejar su aprendizaje. Yo también creo, y si no le importa, muy a menudo es porque no le han dado la oportunidad. Lo que a mí me parece es que no podemos olvidar que hay que dar un programa, que hay que dar unos contenidos, sin duda, pero dar esos contenidos no significa que tengamos que darlos de la misma manera. Y es por ahí por donde va el pacto, me parece a mí. Francisco tiene la palabra. Francisco. A ver, yo creo que es muy importante que el alumno se sienta implicado en cómo se va a dar la clase, pero la pregunta es ¿hasta qué punto el alumno tiene esa capacidad de decisión para no llevarlo hasta un punto en el que haga que otros alumnos se vean afectados o incluso retrasados por este pacto que estamos diciendo, en el que él puede llegar a tener ese poder? Vamos a una cosa muy importante y que viene ahora. Estoy de acuerdo contigo, Francisco, y además esta es la pregunta típica. Pero mira, una persona que decide que va a ayudar a otra que tiene problemas y le dice, voy a llegar a tu casa a tal hora para echarte una mano. Y la otra dice, vale, yo a cambio te invito a comer, a cenar, te compro algo que te apetezca. Estoy pensando en mi hijo. Y si la otra persona ha dicho, yo llego a tu casa a las 3, la persona que va a recibir la ayuda tiene que creerlo. ¿Se ha pactado? ¿Estás ahí, Francisco? Sí, pero no entiendo no entiendo cuál es, Un pacto implica que te comprometes. No quiere decir que yo te doy todo el poder a cambio de nada. Sí, hasta ahí de acuerdo, pero... Exacto. Entonces vamos a ir desarrollando esta idea porque el miedo es, si yo te doy una parcela de poder, tú te vas a hacer con todo el poder y me vas a fastidiar la clase. Ese es el miedo, ¿verdad? Correcto, no, pero no solo incluso fastidiarte la clase, sino, ya que estamos hablando de entender a todos los alumnos, darle ese poder puede hacer que incluso afecte a todos los demás alumnos. Entonces, aquí es donde viene este famoso pacto del que quiero seguir hablando. Veis en la pantalla que hay para qué sirve el pacto de clase. Para mí, y siempre hablo desde mi experiencia, lo primero es crear complicidad. Es decir, en la clase no debe haber la sensación de que somos enemigos, de que estamos aquí para ver quién gana una batalla. Entonces, se supone que el adulto, el profesor o la profesora, es la que más sabe de esto, o debería saber. Entonces, es cosa suya crear esta complicidad. ¿Cómo? De entrada, no sintiendo a los alumnos como enemigos, aunque lo sean, aunque se sientan, ellos actúen como si lo fueran. Y de ahí la importancia de, yo siempre digo, entre comillas, perder los primeros días de clase en establecer estas reglas, este pacto. El pacto de aula sirve para resolver conflictos y yo os cuento, y os los cuento ahora en lugar de dejarlo para el final, por lo menos uno de los conflictos por los que yo pasé. Quizá
el más llamativo. Yo tenía un grupo de personas heterogéneas en la Universidad de Málaga, de nivel, entonces no existían los niveles del marco, podíamos llamar un nivel B1 bajito. Y a ese grupo iba un muchacho que se parecía bastante al conflictivo de la clase que hemos visto. Este chico se sentaba al fondo, no llevaba cuaderno, no llevaba bolígrafo, no hablaba, pero no hablaba en ningún momento, no hacía nada. Y yo lo dejé así durante 3 o 4 días. Al cabo de 3 o 4 días lo llamé en la pausa y le dije, ¿tú por qué estás aquí? Y porque me han mandado. ¿Y cuál es cuál es tu objetivo en esta clase? Pues estar, que me den el certificado y marcharme. ¿Tú crees que vas a conseguir el certificado con la actitud que tienes sin estudiar nada? Te equivocas completamente. Si en esta clase no haces algo, no vas a aprobar solamente porque has aprobado así en el nivel anterior. Lo dejamos ahí. Yo fui a hablar con otros compañeros del nivel anterior y me dijeron que era un chico muy, muy conflictivo, que había creado muchos problemas y que me lo habían puesto a mí porque yo era la que tenía más experiencia para que saliera del paso. El caso es que otro día al día siguiente el chico actuó de la misma manera, volví a llamarlo y le dije, mira, vamos a llegar a un acuerdo. Tú llevas perdidas 2 o 3 semanas de este curso. Si tú quieres, yo te ayudo a recuperar el ritmo de los demás en la pausa y un cuarto de hora al final de la clase. Pero tú tienes que venir a esta clase y actuar como todos los demás actúan. Si te comportas así, yo te aseguro que vas a conseguir aprobar el curso. Si no, te suspenderé, no podrás conseguir con tu beca. Tenía una beca de estas de los gobiernos que mandan a los estudiantes a estudiar fuera para quitárselos de en medio. Perderás la beca y tendrás que pagarla si no apruebas. Esto es un pacto, yo te ayudo y tú cambias de actitud. Bueno, pues no sé si fue el miedo a perder la beca, no sé si fue que vio en mí la voluntad de ayudarle de verdad, como de hecho hice. El caso es que empezó a colaborar, a preparar las tareas, a trabajar con sus compañeros y a preparar incluso una disertación, que era una cosa que se llevaba mucho entonces, y eligió un tema que a él le gustaba mucho, que era el alcoholismo en Suecia. Resultó ser un líder este muchacho, resultó ser una persona que una vez desprendido de esta capa de yo soy fuerte, yo soy malo, resultó ser una persona que ayudaba mucho en la clase. Esta experiencia me hizo pensar que acercarse al alumnado, plantearle retos, decirle yo voy a hacer tal a cambio de que tú hagas cual y juntos vamos a conseguir algo, ayuda. No digo que ayude siempre, pero la actitud para mí tiene que ser esta. Tengo más cosas que contaros, pero os las iré contando más adelante. Decía que el pacto de clase además favorece la motivación intrínseca y la autoestima. Cuando terminó este curso con este chico conflictivo, se llamaba Stefan, por cierto, todos tenían que hacer encuesta de valoración de las clases, pero yo me fui a tomar un café con él y le dije que cómo había ido el curso y me contó algo que me emocionó muchísimo, y es que era la primera vez que lo habían tenido en cuenta a él con sus características y no como un alumno más, sino como él individualmente. Para mí fue una lección tremenda porque, digamos, me estaba dando las herramientas para seguir actuando. No sé qué os parece esto. Voy a leer un poco lo que decís, ¿vale? Da voz a todos y el líder recula. Eso es. Para bien o para mal, la obediencia a ciegas se está terminando. La negociación. Buena experiencia, intentaré recordarla. Espero, Ana María, que te sirva. Javier Dice tiene Carlos que micro. Yo lo tengo puesto. Sí, no, digo que pidan el micro y que Javier ha pedido la palabra.
Ah, bien, bien, Javier, Perdone que adelante. interrumpa, es muy difícil No, 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 moviéndose. perfecto. Javier, Javier, ¿estás ahí? Yo no oigo a Javier. Yo tampoco. Javier, pincha en el símbolo de micrófono arriba. Javier, es el segundo icono. Sí, ahora Ahora a lo mejor. Javier, bien. ¿ahora me oís? Sí, sí. Vale, muy bien. Hola, Concha, ¿qué tal? Bueno, Hola. gracias. En primer lugar, bueno, pues te quería agradecer pues que estés con nosotros y de paso te quería hacer una pregunta que, bueno, no sé si tiene respuesta, ¿eh? Ya te lo comunico porque precisamente en una reunión que tuvimos en el departamento el otro día surgió esta pregunta y que suele ser una pregunta típica de las entrevistas de trabajo, que es que qué hacemos con aquellos alumnos que tienen diferentes habilidades a la hora de aprender una lengua y cuando están en una misma clase. Es decir, un alumno que, por ejemplo, tiene muy buena memoria con el vocabulario, que se intenta autocorregir en todo momento, y luego otro alumno pues que le cuesta mucho más lo que es, por ejemplo, la expresión oral y digamos que hay una respuesta para esa pregunta. ¿Qué es lo que hacemos en una clase así? Pues casi una parte de tu pregunta la tengo contestada con lo que he preparado a propósito de lo de la expresión oral y otras habilidades. Es que yo creo que cuando entramos en clase, en cualquier clase, pero yo hablo de clase de lengua, vamos con la idea de que esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que dar. Y sí, parte de esto es así, pero si trabajamos de una forma colaborativa, si trabajamos pensando en conocer previamente las habilidades, las inteligencias, como lo queramos llamar, de nuestro alumnado, trabajaremos de una forma diversificada. Entonces, por ejemplo, el alumno que tiene más memoria para el vocabulario puede preparar juegos, y esto también me pasó en esa época. Había un grupo en una clase al que le encantaba jugar como en el Trivial. Entonces, ellos preparaban fuera de horario de clase sus propias preguntas. Hicimos una vez un Trivial en la clase y después ellos preparaban preguntas sobre los contenidos de la clase. Entonces, a algunos les gustaba más, a otros menos, a los que ganaban siempre les gustaba y a los que no, no. Pero cada uno tenía la oportunidad de poner en práctica esta habilidad. Luego os voy a contar algo relacionado con la comprensión oral, perdón, con la expresión oral y con pactos comprometidos en los que me metí. Pero yo creo, Javier, que la pregunta que haces es muy pertinente y que sí que tiene respuesta. Y yo creo que tiene respuesta y tiene un inconveniente. El inconveniente es que eso implica cambiar nuestra mentalidad de profesores y estar dispuestos a trabajar un poquito más al principio, hasta que cogemos el rodaje. Y hay otra cosa muy importante, si solamente se trabaja así en tu clase, los otros profesores se pueden sentir, como dijo aquel otro, que tú estás subiendo el nivel. Entonces, es a veces un riesgo muy grande eh, elegir trabajar así, pero a mí me parece que vale la pena. No sé si te he contestado, Javier, si te parece, al final de la charla volvemos sobre ello, a ver si con todo lo que he dicho te he contestado en algo. ¿Te parece? Supongo que estás ahí. ¿Estás? A ver, Sí, perfecto, María, gracias. Marisol, gracias. Se enfocan muchísimo en pasar y en no aprender. Les interesa muchísimo su GPA y como español es una materia opcional, no todos se interesan en aprender, solo en pasar. ¿Vale? Entonces es ahí donde tú tienes que pactar o tienes que establecer este contrato. Vamos a definir las palabras. Dice el DRAE. Pacto, concierto o tratado entre dos o más personas que se comprometen a cumplir lo estipulado. Es decir, no es que el profesor manda, no es que un grupo de alumnos decide, es que establecemos un concierto, me gusta esta palabra,
un concierto o tratado en que dos o más partes se comprometen a cumplir lo estipulado. ¿Vale? ¿Qué es el contrato? El contrato, según lo define el diccionario de la Real Academia. Pacto, es decir, que en el contrato está incluida la palabra pacto. Pacto oral o escrito entre partes por el que éstas contraen obligaciones sobre un asunto determinado. Es decir, hemos hablado de compromiso y de obligaciones. Es decir, no es una cosa gratuita. No es que yo digo voy a hacer tal, no, es que me comprometo. Y no solo yo como profe estoy encargada de pedirte cuentas, sino que tus compañeros también, porque no lo has firmado solo conmigo, lo hemos firmado en la clase. Por eso hablo de pacto de aula, no de pacto entre tú y yo. Aquello que yo hice con Stefan fue un pacto entre él y yo, del que se benefició la clase. Pero ahora os voy a contar otros pactos hechos con toda la clase. ¿Vale? Me gustaría que pensáis que os gusta más, si pacto o contrato, porque el título yo lo he puesto ahí, pacto, pero hay quien dice que el contrato hace que la gente se sienta más obligada. Y vamos a mirar una cosa, en la palabra contrato aparece la palabra obligación. Hay dos formas de entender la obligación. Obligación como sumisión, ¿de acuerdo? O bien obligación como compromiso. Obviamente como sumisión es como ha venido siendo hasta ahora. Tú mandas y yo obedezco, mi amo. No va la cosa por ahí. La cosa va, en mi opinión, más por el compromiso. ¿Por qué? Porque con este compromiso nos sentimos responsables. Es decir, yo he dado mi palabra, he dicho que voy a hacer tal cosa y después me puedes pedir explicaciones. Es decir, de esta manera hace que yo me sienta responsable y al mismo tiempo sienta que los demás me pueden pedir cuentas. No sé qué os parece. ¿Os gusta pacto? Se oye más amigable, compromiso, de acuerdo, entre los intereses de los alumnos y los objetivos del profesor. Esto es muy importante, Javier. Da la impresión de que los objetivos son del profesor. En la teoría del pacto o del contrato, los objetivos son de todos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué sirve un contrato didáctico? ¿Y qué es? Decidme si no estáis de acuerdo, bien por escrito, bien de palabra. A mí me gusta que intervengáis tomando la palabra. Un contrato didáctico es una manera de establecer relaciones en el aula. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, todo aquello que sea susceptible de pactar, podríamos pactarlo. Por ejemplo, la manera de establecer las relaciones. Es un compromiso de acuerdo que afecta a las personas involucradas, es decir, tanto al profesorado como al alumnado. Y esto es muy importante, lo que voy a decir ahora. Debe negociarse y renegociarse. Es decir, el pacto no se establece al principio del curso y ya vale hasta el final. No. Y esto lo he aprendido leyendo, pero lo hice así de manera intuitiva con los pactos que yo establecí de manera, como os digo, intuitiva. Debe incluir empatía y debe incluir complicidad. Es decir, yo no soy vuestra enemiga ni vosotros los míos. Decía una compañera que los alumnos están interesados en pasar. Muy bien, pues entonces yo estoy también interesada en que paséis. Si no queréis aprender, os estáis haciendo un daño, pero vamos, ya que queréis pasar, vamos a pasar pasándolo mejor, aprovechando el tiempo. Su GPA intuyo que es su ordenador o su agenda. Muy bien, usemos esas herramientas electrónicas también en la clase, no todo el tiempo, pero de vez en cuando, ¿vale? Podemos pactar que la herramienta, las cosas estas electrónicas que a ellos les gustan, se usan unas veces sí y otras veces no, ¿de acuerdo? Es decir, todo es pactable para mí. Pensaréis a lo mejor que soy una optimista integral, pero decía Fernando Savater, que quien no es optimista no debe dedicarse a la enseñanza de la lengua.
si no cree que su actividad tiene un papel transformador, no debería dedicarse a la enseñanza. Y la otra cosa con respecto a mi optimismo es que yo creo en la profecía autorrealizable. Y es, si yo creo que se puede, la mayoría de las veces se puede. Otras veces no, pero la mayoría de las veces se puede. Y con todo esto creamos un clima positivo de aprendizaje. Que no es como una varita mágica, no es, y ahora, porque yo lo quiero, ocurre. No. Y en una clase como la que hemos visto al principio, seguro que cuesta. Y hay otra cosa que no podemos olvidar, y es que un pacto hay que hacerlo explícito. Es decir, hay que decir qué vamos a pactar, hasta cuándo, cómo y en qué condiciones. Es decir, es como las cláusulas de un contrato. Y entonces la diferencia es que los contratos que firmamos en la vida fuera del aula son para mientras dura. Nosotros estableceremos una duración revisable. ¿De acuerdo? Salomé tiene la palabra. ¿Quiere intervenir? Salomé. Micrófono. Gracias. Leonor, Salomé, ¿has pinchado en el iconito de micrófono? No se oye. Leonor. Sí. Estoy leyendo el experimento. Sí. ¿Y qué pasó, Marianela? Se hizo en una escuela, duración revisable, esto está muy bien, nunca lo había pensado. Vale, me alegro, Ana María. Es que yo sé que ahora está establecido así porque lo he leído, pero cuando yo lo hice y lo revisamos. Esto se dijo a los profesores que sus estudiantes eran los mejores y se lo creyeron, ¿no? Hola. Hola. ¿Cómo está? ¿Quién eres? Sí, tuve problemas. ¿Salomé? ¿Sí me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, me encanta su conferencia. Muchas gracias. Bueno, he decidido incluir en mi programa del siguiente semestre, del otoño 2011, una descripción del proceso de aprendizaje de una segunda lengua y también un artículo sobre cómo debe ser un estudiante para tener éxito en el estudio de un segundo idioma. Porque mis estudiantes, yo creo que ellos pensaban que estudiar español es como estudiar matemática o química o otros cursos. Entonces, debido a un problema que tuve, que ya le expliqué allí, creo, con una estudiante que decía que ella era muy visual, entonces tenía una actitud negativa y en realidad la mayor parte de ellos piensan solo en pasar, porque mi materia es opcional, es para simplemente pasar otra materia más. Entonces yo creo que eso me ayudaría a hacerles conciencia y como parte de un pacto. No sabes cómo me gusta la idea, Salomé. Mira, Marianela. hay una cosa... Perdón. Marianela. ¿Quién eres? Marianela, perdona. Como antes Salomé había pedido la mano. Marianela, me encanta la idea y te digo porque una de las cosas que más éxito me han hecho percibir tanto en la clase como en el cambio de actitud de los alumnos es una cosa que yo llamo meta-hablar. Es decir, hablar sobre hablar. En este caso sería meta-aprender. Es decir, que los alumnos
como si fuese un juego, como si fuese un comentario, y ahora os cuento el truco, entran muy bien a la idea de hablar sobre sí mismos y su aprendizaje. Y el truco es, por ejemplo, yo llego a clase y cuento algo sobre mi hijo o sobre los amigos de mi hijo, que son de la edad de los alumnos, y les digo, hemos tenido una charla sobre cómo se aprenden las lenguas. Y fijaos, esto es lo que me han dicho. Yo resumo algo que puede estar en un artículo. ¿Qué pensáis vosotros? Y entran en una dinámica de conversación que por un lado les hace producir lengua y por otro les hace conscientes de esto que tú estás diciendo. Así que me parece una idea estupenda y además te diré más. Espero que funcione. Estoy segura. Quizá sugeriría algo. En lugar de darles el artículo, yo lo clase primero como un juego y después de que lo hubieras planteado como cómo se aprenden las lenguas. Fijaos, en una conferencia que tuvimos el otro día, la gente que participaba decía, y pones tú las cosas que aparecen en el artículo, para que ellos opinen, y después les puedes dar el artículo. Me parece que lo voy a hacer así. Sí, lo voy a incluir en mi programa, pero primero lo vamos a hablar, a discutir. Háblalo primero, juégalo, si se pudiera decir así, juégalo. Y yo creo que esto hace que los alumnos se involucren, porque en un material que va a salir dentro de poco, que es el material del sílabus de la UNED, hay unas fichas, también podéis, he colgado alguna en mi blog, de autorreflexión, es decir, si yo hablo, ¿por qué hablo? Cuando no hablo, ¿por qué no hablo? Si yo leo, ¿por qué leo? Si no leo, ¿por qué no leo? Y esto pocas veces se les ha permitido hacer a los alumnos, es decir, reflexionar sobre por qué hacen lo que están haciendo y cómo podrían ellos, en su opinión, hacerlo mejor. Y esto formaría parte de ese pacto. Mira, justamente... Muchas gracias. De nada a ti por compartir. Mira lo que pone en la transparencia o en la diapositiva siguiente. ¿Cómo funciona un pacto? Hay que implicarse. Y hay que implicarse en una relación de reciprocidad. Es decir, no funciona si solamente lo quiere hacer uno. El profe o la profe tiene que conseguir que los alumnos se impliquen. Y entonces, y esto entra en relación con algunas de las cosas que he ido leyendo en el chat, tenemos que tener en cuenta la finalidad que nos vincula. Es decir, estamos aquí en esta clase. Algunos no queréis trabajar en serio, bien, pero queréis pasar. Todos queréis pasar. Esa finalidad nos vincula. Yo voy a añadir un puntito más. Quiero que paséis con un poquito de nota. Pero para conseguir ese poquito de nota más, tenéis que hacer algo. Nuestro primer... Uy, perdón, se me ha olvidado cortar el teléfono, perdonad. Perdona, estoy en una conferencia. Por Dios, qué fallo. Perdonad. Decía que nuestra finalidad es pasar. Y yo añado este poquito más. Tenemos que reconocer la identidad que nos caracteriza, es decir, esto que decíais antes. Veamos, es que me ha distraído el teléfono. La identidad, como decía Marianela, yo soy muy visual, a mí me gusta el vocabulario, como decía Javier, a mí me gusta trabajar con canciones. Bien, todo eso lo vamos a tener en cuenta, es decir, todas esas habilidades o todas esas inteligencias las voy a meter poco a poco en las actividades y en el plan de clase. Y luego, claro está, tenemos que consensuar todo esto. No podemos conseguir todos los objetivos, pero vamos a consensuar algunos. Y por último, tenemos que admitir que hay limitaciones que pueden venir dadas por el espacio, que pueden venir dadas por la institución. Entonces, imaginad que queréis hacer una gincana a lo largo del centro. Si os dan permiso, bien, pero si no, vamos a hacer la gincana un día que tengamos la clase fuera. Es decir, si tenemos un día la clase fuera, ¿cuál va a ser el pacto? Seguir las instrucciones de la gincana. No sería la primera actividad que yo plantearía cuando estoy tratando de conseguir que se pacten cosas.
Creo que es muy, muy importante que los primeros pactos sean pactos de sobre cosas fáciles, sobre cosas que creemos que podemos alcanzar. No plantear pactos inalcanzables porque eso desmotiva. ¿A qué afecta este pacto? Pues afecta, como venimos diciendo, a las relaciones de las personas de la clase, afecta a la responsabilidad y afecta a la forma de transmitir el conocimiento. Una de las cosas, digamos, uno de los inconvenientes que tiene una charla como esta es que es unidireccional en la mayor parte del tiempo. Yo tengo más tiempo la palabra. Quienes me conocen y me han visto en directo saben que a mí lo que me gusta es interactuar, que pocas veces doy conferencias. Esta es una cosa que viene dada por el medio en el que nos estamos moviendo, que por otra parte, fijaos qué maravilla, dónde estáis cada uno y nos podemos comunicar. Pero bueno, a lo que voy, afecta a la manera de transmitir el conocimiento. Y mirad, con respecto a la responsabilidad afecta al profesorado. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que quizá tenga que reflexionar, pararse 2 minutos y reflexionar sobre sus creencias y sobre el papel que atribuye al alumnado. Y al alumnado le afecta en el sentido de que también tiene que revisar su papel en el aula. Tradicionalmente al alumnado se le ha asignado el papel de recibir información, memorizarla y devolverla convertida en respuestas. Eso la verdad es que no es muy motivador. El problema con esta forma de enseñar es que se convierte en una forma de enseñar reproductora. ¿Qué quiero decir con esto? Que reproduce modelos anteriores. A mí me educaron con estrategias y con contenidos del siglo pasado, incluso, sí, del siglo pasado, de los años 50 del siglo pasado. Pero quien está en la enseñanza formal está educando hoy, siglo XXI, para finales del siglo XXI, es decir, a los niños del futuro. Es lógico que los esquemas, que los sistemas no sean los mismos. Por lo tanto, tenemos que replantearnos la forma de enseñar y la forma de captar al alumnado. Y esto que decimos de cómo trabajamos los profesores y las profesoras de español como lengua extranjera es tremendamente aplicable al aula de enseñanza formal, pero eso requiere, como alguien decía antes, requiere replantearse una serie de cosas. Y todo esto que estoy diciendo, ¿cómo se hace? Pues hay que plantearse de forma explícita, primero individualmente y después con los alumnos, el análisis de la situación. Es decir, imaginad la clase de estos chicos y ponerlos en círculo y decir, vamos a hablar de esta clase y el tema es esta clase, no otros temas. Vamos a hablar de nosotros en esta clase y vamos a hablar libremente. Lo que digáis siempre, y esto forma parte del pacto, siempre que afecte a la clase, no será motivo de que os mande a Guantánamo. Solo como decían los chicos, solo será motivo de expulsión la falta de respeto, pero de parte de todos. Entonces, ¿estáis de acuerdo en pactar esto? Si no queréis pactar esto, podemos decir a las personas que no lo quieran pactar que se callen, que no intervengan. Afecta a los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Pues la finalidad del pacto o del contrato, por ejemplo, que pueden ser la mayor participación, la mejora del trabajo en grupo, realizar actividades fuera del aula con la ayuda del profesor o de la profesora. En realidad tiene que afectar a la metodología. ¿Qué aspectos se negociarán? ¿Qué aspectos no se pueden negociar porque forman parte de los contenidos? Tienen que plantearse de forma explícita los recursos, con qué contamos, qué tenemos. Vamos a trabajar con esto, favoreciendo lo más posible el trabajo autónomo y la evaluación. Porque sabemos evaluar contenidos, pero pocas veces,
hablo por mí. Pocas veces hemos aprendido a evaluar procesos. Entonces tenemos que establecer cómo se va a evaluar un trabajo que no consiste en repetir modelos dados previamente. Y me paro un momento para leer. Dice Carlos, esa es la finalidad de la negociación. Dentro de este replanteamiento tenemos que incluir el uso del celular en el aula. Eso me ha dado muchos problemas. Yo creo que en este replanteamiento el celular forma parte de cosas que hay que pactar. Es decir, hemos visto como a mí una llamada, porque se me había olvidado quitar el sonido, me ha distraído. Entonces, en ese círculo inicial en el que vamos a hablar de esta clase, una de las cosas que tenemos que negociar es que los móviles no ayudan y yo me puedo comprometer a establecer, a realizar alguna actividad en la que sean necesarios los móviles, en el que un mensaje se manden mensajes y no sé si recordáis el juego del teléfono, aquel que se jugaba diciéndole algo al oído a otro, el otro se lo pasaba al siguiente y así podemos hacerlo con mensajes de móvil. Yo te mando un mensaje de móvil y tú mandas ese mensaje sin reenviar, sino que lo tienes que reescribir. Entonces, tú no usas todo el tiempo el móvil en mi clase y yo incluyo en una actividad el uso del móvil. Entonces, esto es un pacto. Es decir, tú dejas una parte de lo que tú quieres y yo acepto una parte de lo que tú me pides. Entonces, claro que implica una transformación total de la forma de trabajar en el aula. Voy a leer qué más cosas decís. El teléfono es cacharrado, dice Carlos. Pues eso. Pues me alegro que te guste la idea, Fernando. Y a Marianela también. Eso es. Pues digamos que esto es el pacto. Ellos que quieren usar su móvil y yo que quiero que no lo usen, vamos a llegar a ese pacto. Entonces implica algo muy importante que vamos a ver a continuación, pero antes me quería detener un minuto en esta imagen. Evaluar. Dice la imagen, para que la evaluación sea justa, todos realizaréis la misma prueba. Vais a subir a ese árbol. Es la misma prueba para todos, pero todos tienen la misma habilidad. Creo que es una imagen logradísima que podríamos aplicar no solo a la evaluación, sino a la forma de trabajar en clase. Es decir, vamos a enseñar, creo que alguien preguntaba antes sobre la importancia de la gramática. Se lo preguntáis a alguien a quien le apasiona la gramática. Algunos lo saben en carne propia. La gramática es importante y no a todo el mundo le gusta de la misma manera, pero nuestro trabajo consiste en hacer que esa gramática quede contextualizada y en la reflexión sobre las diferentes formas de decir las cosas. Entonces, ¿cuánta gramática se va a dar de forma explícita? En mis cursos lo habéis visto, la necesaria, la que surja, la que yo provoque. Pero está claro que quien va a ganar el concurso de subir al árbol va a ser el mono, y quizá el gato, pero ¿qué van a hacer el elefante y el pececito? El pececito directamente se muere. Este podría ser el alumno destinado directamente al fracaso. Entonces vamos a conseguir que tengan que subir alguna parte, pero que la cosa a la que tengan que subir sea acorde con sus habilidades, ¿no? A ver, sigo. O el gato, eso es. Cierto, te apasiona mucho. Doy fe, dice Ana María, ¿vale? Pobre elefante. ¿Todos lo veis? Anda, que el caracol... Bueno, el caracol podría llegar, pero lentito, ¿no? El pez no tiene mucha oportunidad, pues no. Una imagen vale más que 1000 palabras, eso es. Pues ahí lo tenéis. Entonces, esto que... Sí. Una pregunta, pero al final el examen es un examen. Aquí al final tendrás que elegir. Aquí examinamos para gatos, monos, o hacemos un examen intermedio, pero que sirva para gatos y monos, pero al final los elefantes no van a conseguir subir al árbol. Claro,
La cosa con esto es que la imagen es una imagen para hacernos reflexionar, pero está claro que cuando tú haces un examen para todos y que los que han estudiado más tendrán mejores notas que los que han estudiado menos, pero a lo mejor el tipo de examen puede ser diferente. Es decir, imagina que quieres hacer un examen de 20 preguntas o de X preguntas. Las preguntas que tú hagas no tienen por qué ser todas destinadas a la elicitación de conocimiento concreto. Es decir, yo recuerdo los exámenes que hacíamos hace tiempo y teníamos un examen de conocimientos, un examen en el que la gente hablaba, un examen en el que la gente, hablo de lengua, en el que la gente escribía, un examen en el que además, y en esto el portfolio ha venido a ayudarnos, cuenten también los trabajos de clase. Es decir, que el examen aquí representado por subir al árbol es uno, puede estar representado, sería el equivalente del examen de preguntas de conocimiento. Pero si solamente me limito a eso como examen, estoy haciendo esto que dice la diapositiva. No sé si he contestado. Sí. O sea, tu respuesta sería que habría que poner muchas cosas diferentes para que todos pudieran obtener algún tipo de ventaja. O bueno, no sé, sencillamente hacer una evaluación de... No solo, por ejemplo, de un examen de gramática, sino de muchas cosas. Exacto. ¿Había alguien más que quería... había pedido la palabra? Francisco, tienes el micrófono. Francisco. Bueno, yo dos cosas. Una es, siento discrepar de Carlos, pero que el elefante no va a conseguir subir al árbol o no. Creo que esa es precisamente la labor del profesor, inventar o conseguir la manera para que ese elefante suba. Pero bueno, la otra pregunta en realidad es hasta qué punto el profesor se tiene que sentir decepcionado o fracasado incluso si no consigue que el elefante, la foca o quien sea no suba a ese árbol. ¿Esa es la pregunta, Francisco? Sí. Sí, pues hablo por mí. Yo cuando estoy feliz es cuando todo el mundo puede hacer lo que nos hemos propuesto. Que no todo el mundo lo consiga es lo natural, y aceptarlo como cosas de la vida, lo sano. Pero para mí lo ideal sería haber dado todas las posibilidades para que todo el mundo consiga. No digo que todo el mundo saque un 10, el máximo, pero sí que todo el mundo tenga la posibilidad. Entonces, si yo me doy cuenta, y por eso lo que decíamos antes de las habilidades y las inteligencias, si lo que tú sabes hacer bien es trabajar con las manos, y eso no se evalúa en la clase, tendré que buscar alguna otra habilidad que tú tengas que tenga que ver con tu capacidad kinésica, por ejemplo, o con tu capacidad motriz para trabajar esto. Es decir, yo fracasado quizás sea un término muy fuerte, pero creo que un poquito decepcionado sí, porque la felicidad mayor de un profe o de una profe en este caso es que el 100% de los alumnos consigan el objetivo que se han planteado. Si tú te das cuenta de que tú has puesto todo de tu parte y que parte del pacto no se ha cumplido, entonces no es culpa tuya. ¿He contestado? Perfectamente. Gracias. Mirad, a propósito de creencias, este es un cuento que podréis leer en ese enlace que os he puesto y que viene al pelo con respecto a todo esto que estamos hablando. Yo resumo el cuento. Un niño va a la escuela y la maestra, un niño muy pequeño, y la maestra le dice, vamos a pintar flores. Y aquí tenéis las cartulinas y los colores. Y el niño todo feliz se pone a pintar flores y las pinta como le sale. Y la maestra dice, no, un momentito, yo te voy a enseñar cómo se hacen las flores. La maestra dibuja una flor de tallo verde y pétalos rojos. Ahora ya puedes. El niño dibuja una flor de pétalos verdes, de pétalos rojos y tallo verde. Y luego le pasa lo mismo con una casa. El niño se pone a dibujar casas y las dibuja como
como le sale, la maestra dice, no, 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 espera, yo te voy a enseñar, y le hace un modelo de casa, ahora ya puedes. Y así varias veces, y con varios ejemplos. Los padres de este niño tienen que cambiar de domicilio y van a un colegio que entiende la enseñanza de otra manera. Y la maestra dice, niños, vamos a dibujar flores. Todos los niños empiezan a dibujar flores y nuestro amigo, que podría llamarse como mi nieto, Héctor, o como mi otro nieto, Fernando, se queda parado y dice la maestra que está circulando por la clase, ¿no sabes pintar? Y dice el niño, no. ¿Qué os parece? Desolador. Desolador, pero creo que tiene que ver con esto que os decía antes del papel reproductor de la escuela. Es decir, nuestro objetivo no es matar la creatividad, no es meter en corsés a los niños que nos llegan, sino fomentar esa creatividad. Y por eso yo creo, estoy segura que cuando leáis el cuento os gustará. Bueno, os gustará, quiero decir, os hará pensar, porque gustar no puede gustar. Pero lo que a mí me parece es que antes de entrar en un aula, y creo que esto debería decirse en lo que se llama formación inicial, antes de entrar en un aula lo que tendríamos es que revisar nuestras creencias sobre la enseñanza e ir con un bagaje distinto. Y ya sé que muchos diréis, sí, pero luego la realidad choca con esas creencias. No digo que la realidad sea fácil, pero vuelvo al pacto. Entonces, mirad la pregunta, ¿todo esto es posible? Pues yo creo que sí. ¿Y cómo? ¿Cómo es posible? Pues la primera es, si tú crees que lo que estás proponiendo es factible, profecía autorrealizable. Si tu forma de trabajo es coherente, es decir, si no dices una cosa y haces otra. Y luego, en esta especie de post-it os he puesto cosas que yo creo que son importantes que nos planteemos antes de entrar en el aula, es decir, qué modelo pedagógico seguimos, qué clase de docente es uno. Por ejemplo, si me miráis a mí, ¿qué clase de docente soy? Soy una persona a la que le gusta el contacto con sus alumnos. Soy una persona que necesita de la interacción. Soy una persona que transmite, o eso creo yo, que transmite el hecho de tú puedes, tú eres capaz. Y esto es una cosa muy, muy importante, transmitir la idea de, aunque no lo parezca, tú puedes, vamos a ver cómo, yo te voy a ayudar. Y no siempre es fácil. Con la clase que hemos visto antes, no es nada fácil, pero es que yo creo que a estos chicos nadie les ha dicho nunca, tú puedes. Siempre se los ha tratado como la escoria y les han hecho creer que lo son, con lo cual ellos se comportan como escoria. Y en mi opinión, en la enseñanza, esto es lo peor que se puede transmitir. No sé si estáis de acuerdo, pero sí que os lanzaría el reto de plantearos qué tipo de docente sois. Y plantearos la siguiente pregunta, ¿por qué enseñamos como enseñamos? Esta es una lista que seguramente algunos conocéis porque habréis leído el libro, de Richard y Lockhart. Nos basamos en la propia experiencia como estudiantes. Si yo me baso en mi propia experiencia como estudiante, incluiré en algún momento algo que a mi hijo le gusta mucho, por ejemplo, y son los retos de aquello de ponerse en círculo y mejorar la posición en función de las respuestas. Esto también lo vi yo. Y esto, ¿por qué lo vamos a rechazar? Si funciona, si a algunos alumnos les gusta, eso forma parte de los estilos de aprendizaje. Pero no todo tiene que basarse en esto. Hay que dar hay que aplicar otras fórmulas. Funcionamos o somos profesores que nos apoyamos en la seguridad de lo que mejor va. Esto me ha dado buen resultado en estas clases, lo vuelvo a aplicar. Si no me ha dado buenos resultados en estas otras, no lo aplico. Y quizá convendría probar antes de desanimarse.
tiene mucho que ver con la propia personalidad. Yo siempre digo que cuando entramos en el aula no dejamos de ser quienes somos. Uno de mis juegos de romper el hielo, cuando los alumnos tienen un poquito de nivel, es jugar a esto. Yo digo mi nombre y una característica mía. Y siempre digo la misma, yo soy Concha y soy teatrera. A mí me gusta el teatro, entonces eso lo llevo al aula. Soy Concha y me gusta cantar, si puedo canto. Entonces claro que voy a trabajar con mis alumnos con mi personalidad, pero también con algo muy importante y es con mi formación. Y uno de los problemas más graves es que muchos de nosotros no nos consideramos profesionales porque no nos consideran profesionales y hay que aspirar a eso. Somos profesionales de esto y para serlo tenemos que seguir en formación continua, me parece a mí. Y me estoy perdiendo todo lo que estáis comentando, pero es que veo que se nos está haciendo muy tarde. Decía que la personalidad y la evolución intelectual de cada uno. Yo no soy para nada la misma profesora que empezó, toda llena de entusiasmo y toda llena de ganas, pero muy intuitiva y con muy poca formación. Hoy día mantengo parte de esas características, pero a eso añado la formación adquirida en el ejercicio del trabajo y también por lo que me han hecho ver los alumnos. He aprendido tanto de mis alumnos, por eso mi blog se llama así, Aprendiendo Vengo. Y luego nos apoyamos mucho en un enfoque o en un método. Y para mí lo más importante es que el método o el enfoque, que suele estar asociado a un libro, no sea el currículum, sino un apoyo. A ver, me voy a parar un momento a ver qué dice Marianela, perdón. Yo le pregunté a varios de mis mejores alumnos qué pensaban de mi enseñanza. Me dijeron que les había gustado mi clase, pero que sabían que muchos pensaban que yo iba a ser más estricta que los otros profesores por ser nativa del idioma. Por ser nativa del idioma. Así que ahora explicaré esto también. Pues muy bien, porque pactar no quiere decir que uno no sea estricto. Es decir, justamente porque he pactado, puedo exigirte las cosas, el cumplimiento de las cosas que has pactado. Es decir, no es eso de hemos pactado, tú ahora puedes hacer lo que quieras, ni hablar del peluquillo. Hola, ¿me escucha? Sí, adelante. ¿Marianela? No te oigo, Marianela. ¿Qué ha sido? Perdí el audio. Ahora. Adelante. No. Sí, ¿ahora? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Disculpe que la interrumpí, es que no oía. No, claro que no, por Dios. Sí, esto que acabo de poner allí es porque me sorprendió que mis estudiantes me dijeran esto. Sí, puesto que, bueno, es que tengo una clase especialmente estadounidense. Entonces, soy una de las únicas nativas del departamento. Bueno, somos dos, pero parece que esto ha sido un punto. No sé si en contra mía o a mi favor, más bien, porque tengo cierta reputación ahora. Pero una buena reputación, espero. pues sí, sí, pero ellos tal vez no lo ven así, los que solamente quieren pasar. Ya, pero eso es sanísimo. Sí, bueno. Porque esos que solo quieren pasar acabarán enganchándose. Sí, esa es mi fe y mi objetivo, mi meta. Con este pacto, como usted acaba de explicar, y tomando en cuenta siendo positiva y diciéndoles, transmitiéndoles esa actitud positiva, que ellos entiendan que no tiene que ver con que yo sea nativa del idioma, sino que tiene que ver con logros. Exacto. Y logros que si han sido pactados y han sido consensuados tendrán muchísimo más valor. Muchas gracias. Sí. Bueno, espero que no te moleste que te tutee, pero eso es una característica de por aquí.
No es falta de respeto, es la proximidad, ¿vale? ¿Tú eres mexicana? No, soy de Costa Rica. De Costa Rica. Allá Sí, usamos usted. usted todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, Sí, pero ahora ya me he acostumbrado un poco más al tú también. vale. No es falta de respeto, ¿vale? Es No, solamente no, proximidad. proximidad, muchas gracias. De nada. Esto es lo que, a lo que voy. A mirar la realidad con una mirada divergente. La idea esta de la mirada divergente me viene de la lectura de un señor que os recomiendo profundamente y es Gianni Rodari, que escribió aquel libro maravilloso que se llama La gramática de la fantasía. No tiene nada que ver con si se usa el indicativo o el subjuntivo. Entonces, la mirada divergente es una mirada que se sale de lo que se espera que un profesor haga. ¿Cómo podemos hacer para tener una mirada divergente? Pues lo primero, desembarazarnos de los lugares comunes, de los topicazos. Tenemos que cuestionar lo que nos rodea y cuestionarnos, y no tener miedo a hacerlo. Tenemos que hacernos preguntas. ¿Os dais cuenta de que toda esta charla está basada en preguntas? Es porque eso va con mi personalidad. Decía al principio que yo soy muy socrática. Siempre pregunto. Pregunto y me pregunto. Creo que hay que sentir curiosidad por lo que uno tiene enfrente y de esa curiosidad vendrá el deseo de explorarlo, de utilizar los 5 sentidos, no solo los más habituales. Un ejercicio, por ejemplo, que a veces da un resultado estupendo, es hacer que los alumnos cierren los ojos y oigan, o que cierren los ojos y toquen, que cierren los ojos y huelan. ¿A qué huele una ciudad? Jugando con lo de a qué huelen las nubes. Pues a qué huele tu ciudad, a qué huele tu barrio. Tráenos, graba en tu barrio, graba sonidos de tu barrio, tráelos y explícanoslo. Estoy metiendo tu barrio en la clase. Estoy aprendiendo vocabulario, estamos trabajando vocabulario, pero con algo que para ti es significativo. Tenemos que abrirnos al mundo, pero esto creo que gracias a Internet ya se hace sin ningún problema. Una cosa muy importante, escuchar al otro. Hicimos una comunicación para Sele que se titulaba Mírame que te estoy hablando, jugando con la importancia de la mirada, y por eso es que yo me estoy esforzando en mirar a la cámara y no mirar solo la pantalla y los apuntes. Cuando hicimos un ensayo con esto, las personas que estaban conmigo decían: Concha, no se te ven los ojos, mira a la cámara. Para mí era muy difícil porque lo que mis ojos tienden a hacer es mirarme o en la pantalla o mirar la pantalla con las letritas. Tengo aquí unos apuntes bien grandes para verlos solo con una mirada y poder volver. Es tan importante que sintamos que el otro me mira significativamente y que me escucha. No solo que oye el ruido que emito, sino que escucha lo que digo. Creo que, ya habéis visto, creo que hay que confiar en lo emocional, y digo que ya habéis visto que defiendo lo que defiende Gardner. ¿Por qué? Porque creo que hemos dejado tanto de lado el escuchar lo emocional que a veces nos convertimos en máquinas, y eso de verdad que no ayuda mucho. Vamos a ir concretando, y aquí tenéis un ejemplo de aquello que os contaba al principio. Os decía que os iba a contar una experiencia muy vivida. Yo tenía, aparte de este alumno, no formaba parte del mismo grupo, era de otro grupo. Yo tuve un grupo hace muchos años que venía harto de lo que se llaman redacciones para casa. Y cuando llegaron el primer día a mi clase, yo tuve la feliz idea de, aparte de presentarnos y decirnos quiénes somos y todo esto, pregunté: y cada uno dice algo que quiere que se haga o que no se haga en esta clase. Y yo lo voy apuntando en la pizarra. Yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Era un elemento más para mí. Entonces hubo una mayoría de personas, prácticamente todas, que dijeron: Concha, no queremos que nos mandes trabajos escritos para casa. Estamos hartos de hacerlo. Pregunté: ¿todos estáis de acuerdo con esto? Y la mayoría dijo sí. Yo dije: pues muy bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a pactar que yo no os mando
ejercicios escritos para casa. Pero si alguien quiere escribir y me quiere entregar una redacción o un trabajo escrito, podrá hacerlo, yo se lo corregiré, pero no servirá para subir la nota. Es un trabajo extra que alguien quiere hacer, un trabajo extra para mí. Entonces, ¿os parece bien? ¿Lo pactamos así? Sí. Bien. Nadie tenía que escribir, pero siempre hay algún alumno que quiere aprender más. Entonces, cada vez que me entregaban un trabajo escrito, yo lo devolvía cuando correspondiera, con mucho aspaviento. Mira, te he corregido esto, has mejorado en tal. Yo insistía mucho en los puntos en los que estas personas, eran 2 o 3 en una clase de 20, en estos 3 puntos has mejorado, tienes que cuidar más. Esto lo hacía con mucho aparato. Pasadas unas semanas, yo dije, bueno, ¿qué os parece si revisamos el pacto? ¿Creéis que podemos, que yo os puedo mandar algo para escribir? Porque vuestros compañeros están mejorando. Y entonces revisamos el pacto, dijimos que yo les podía mandar cosas para escribir, pero manteníamos que esos escritos no formaban parte de la nota. Fue un éxito total. La gente escribía, yo corregía, escribían porque querían, eso no entraba a formar parte de la nota y fue un punto que yo me marqué y que al final, cuando terminó el curso, valoramos y les encantó. Y entonces, de alguna manera, el procedimiento es el que tenéis ahora. Vamos a establecer las reglas para el buen funcionamiento de las clases. La profesora debe, los alumnos y las alumnas deben. Entonces, aquí, en este esquemita, no hay que poner cosas demasiado difíciles, ¿de acuerdo? Hay que hacer cosas sencillas, cosas, pues eso, guardándonos siempre un pequeño as en la manga, que es el que yo siempre me he guardado y que he usado honradamente, pero he usado en beneficio del aprendizaje. Dice Carlos que le parece esencial. Yo también creo que el primer pacto puede estar motivado por como estos alumnos, porque estaban hartos o por lo que sea. Hay que revisarlo, pero revisarlo con la esperanza de que va a mejorar. ¿De acuerdo? ¿Cómo se puede hacer esto del pacto? Como yo lo hice, como lo hice ya en otros cursos, vamos a pactar las reglas del juego de aprender. Aquí tenéis el esquema. Ahora, en parejas vais a decidir lo que se pacta, lo que debe hacer la profesora y lo que deben hacer los alumnos. Y luego después ponemos en común todo lo pactado y de ahí vamos a establecer lo que más votos, digamos, ha tenido. Lo revisaremos y con ello volveremos a repactar, digamos. La pregunta que tendría que haceros es, ¿esto es factible? Mi respuesta es sí, sí porque lo he experimentado. Ay, perdón, me he ido para atrás. Y aquí tenéis, que volvemos al principio. ¿Qué hacemos en clase cuando surgen los conflictos? Os acabo de contar 2 de las historias que he vivido. Cuando el alumnado no quiere hacer redacciones para casa, yo lo resolví así. El resultado fue, a lo largo de un curso, muy gratificante y las personas mejoraron su expresión escrita haciéndolo así. Por supuesto, escribíamos en clase, claro está, pero después, sobre estas escrituras colectivas de la clase, yo mandaba para casa, lo recogía, lo corregía con reglas que ahora no vienen al caso, pero que seguramente conocéis. Y después de esto, hicimos al final un cuaderno con los mejores escritos de la clase. Esta es una cosa que también es muy bonita para incluirla en esto del pacto de aula. Al final hicimos un cuaderno en el que aparecía una foto de cada alumno y escritos de toda la clase sobre cada uno. También aparecía la mía y cada uno podía poner ahí lo que quisiera. Y después incluimos tres trabajos que ellos hubieran elegido como los mejores.
grapamos este cuaderno, hicimos fotocopias, lo grapamos y cada uno se llevó un recuerdo de esa clase que fue muy especial para todos porque incluyó por primera vez un pacto. ¿De acuerdo? Una cosa muy curiosa que me pasó también tenía que ver con un grupo que no quería hablar si no le dejaba un tiempo para escribir. Lo hice. No tenían que contestar, no tenían que hablar espontáneamente, podían siempre llevar un guión. Al final del curso, 3 meses, ya se habían acostumbrado a mirar el guión como lo miro yo de vez en cuando y luego a todo el mundo. Es decir, hay cosas que se pueden pactar sin que dañen a nadie, por lo menos eso es lo que me ha pasado a mí. Ya he hablado del alumno que provoca y no colabora. La otra cosa que había recogido es la profesora propone un texto por encima de su nivel. Esto tiene que ver con lo que decía al principio de crear complicidad. Tenía un grupo que podía ser a 2 de 1, perdón. Y un día llegué a la clase y les dije, mirad, he estado en la sala de profesores y he hablado de vosotros. Y me he apostado a que con las preguntas adecuadas vosotros podéis leer un texto por encima del nivel, de vuestro nivel. ¿Queréis que lo hagamos? ¿Queréis que probemos? La gente, los alumnos y las alumnas dijeron, pues sí, claro, vamos a probar. Yo elegí un texto que estaba por encima de su nivel, les di las preguntas previamente, las leyeron y con esas preguntas leyeron el texto. ¿Os podéis imaginar la emoción que sintieron cuando vieron que grosso modo habían entendido el texto? No los detalles, pero sí el sentido. Fue un truco, yo no había hablado con los profesores ni me había apostado nada, pero dada la complicidad existente aquello funcionó y funcionó muy bien. Después les conté lo que había hecho. Este tipo de cosas hacen que los alumnos te miren de otra manera, porque piensan, nos va a sorprender quizá, no tengo que sacar un conejo de la chistera cada vez, pero no es lo mismo sin complicidad, no es lo mismo sin este pacto no explícito. ¿De acuerdo? Me paro un momento. No deja de ser la teoría del I+1 de Krashen. Sí, Ana María, la teoría del I+1 es el input del nivel con un poquito de dificultad. La única cosa es que puesta de la manera en que yo la hice es muy por encima del nivel, es decir, no era +1, aquello era más varios, porque si no, es decir, normalmente trabajamos con el I+1 porque si no se motiva, no vamos más allá, no, aquello era I input más 2 o 3, ¿de acuerdo? Pero sí, basándose en ese principio de Krashen. La complicidad, mirad, una de las cosas que me preguntan más a menudo tiene que ver con cómo se corrige la expresión oral. No me voy a extender aquí en cómo debe hacerse, pero sí os cuento un truco que tiene que ver con la complicidad. Yo no sé si lo hacéis en vuestras clases, pero yo en las paredes cuelgo aquello que se repite todo el tiempo, los errores que se repiten todo el tiempo, como es bien, un otro, quiero que vienes, o yo gusta, cosas así. Están puestas con el error en pequeño y con la corrección en grande. El alumno o la alumna está hablando y cuando comete ese error que ya hemos visto muchas veces, a mí me entra lo que yo llamo la tos pedagógica. Es decir, toso y al mismo tiempo miro el cartel. La persona mira conmigo, sonríe y se autocorrige. Entonces, es una forma de decir, estoy aquí, te apoyo, te corrijo, no todo, pero sí aquello que ya deberías dominar. ¿Vale? Y la última pregunta es, ¿esta manera de trabajar es motivadora? Y yo creo que sí, pero esta sería la respuesta que deberíais darme vosotros y vosotras. Y muchas gracias. Quedo a la espera de vuestras... Gracias a ti, Concha, un aplauso de mi parte y supongo de la parte de todos los demás. Vamos a cambiar un momentito el diseño para ponerlo en debate.
diseño de debate, se ve concha más grande, chat más grande. Y bueno, tenéis la palabra. Pidan la palabra, por favor. Quien quiera comentarios o preguntas. Yo podría empezar con un pequeño comentario que es que me parece que lo que estás comentando, el pacto o la motivación en clase, o no sé, sí, el pacto en clase, cómo llevar el grupo, marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. Yo lo veo mucho este semestre porque tengo dos grupos del mismo nivel, uno detrás de otro. Voy con el mismo programa, los mismos objetivos, los llevo al mismo ritmo prácticamente. Y bueno, tengo en el segundo grupo pues un caso conflictivo. Tengo un alumno que es la universidad, o sea, son mayorcitos, pero bueno, ahora con la reforma de Bolonia y con los bachelor y bueno, entran muy jóvenes y lo tienen como asignatura obligada también. Y este alumno este semestre, por alguna razón que desconozco, no colabora o por lo menos trata de boicotear de maneras muy sutiles, no como en el vídeo, pero se nota que boicotea. Si le preguntas te va a hacer, te va a dar responder, es muy inteligente, te va a responder, pero mal a propósito. Y siempre es una provocación, ¿no? Es una provocación constante. Te está provocando y te está midiendo. Sí, Está sí. midiendo su poder y el tuyo. Sí, Creo sí, yo. claramente es un chico, además es un chico grande, corpulento, fuerte, que se siente de algún modo incluso más fuerte de lo que es y claramente es increíble. Y a mí me resulta complicado porque el contexto de universidad me hace un poco más intolerante, porque me vuelve en la cabeza la idea de, bueno, ¿por qué tengo que estar yo aquí convenciéndote y por qué me tengo que enfrentar contigo? Entonces, eso lo vuelve Lo todo que muy... ocurre es que a lo mejor vale la pena que a pesar del contexto de la universidad, un día le digas, tengo que hablar contigo, quizá no en tu despacho, sino vamos a tomarnos un café, ya sé que no es tu trabajo ni nada, pero a lo mejor sí es interesante que te tomes un café con él y que hables, que es lo que yo hice con aquel Estefan. Quizá porque mujer-hombre sea más fácil, y ahí estáis, permíteme la expresión, como dos machos a ver quién puede más. Machos entendiéndolo en el sentido de la naturaleza. Es un chico fuerte, tú no sé si eres fuerte o no, pero tienes el poder, sabes más. Claro. Es decir, cada uno está midiendo desde lo que tiene. Entonces, ¿quién es el más inteligente? Tú, ¿no? Entonces, el más inteligente es el que da el primer paso de acercamiento. En la teoría de la resolución de conflictos hay una cosa muy, muy importante, y es, si tú quieres resolver el conflicto con alguien, siempre tienes que dejarle un espacio para que salga airoso. No puedes ponerlo contra la pared. Entonces, pierde unos minutos de tu tiempo y un poquito de tu estatus, y yo creo que, en fin, ya he dicho que soy optimista y que creo en la profecía autorrealizable, pero yo creo, haz la prueba. Como estamos en contacto, ya me contarás si funciona o no. Vale, lo voy a intentar. Ofrécele Lo voy a algo. intentar. Pacta algo con él. Sí, voy a intentar hablar con él más en privado. Lo que pasa me molestaba mucho, ya te digo, por el contexto de universidad me resultaba casi ridículo. Carlos, él percibe que te molesta y eso le hace fuerte. Oye, ni soy bruja ni tengo todas las respuestas, pero por mi experiencia, a mí me ha pasado con chicas y con chicos. Una de las cosas que yo he experimentado es, ¿y esta a qué ha venido aquí? ¿Y esta qué cree que nos va a enseñar? Eso me ha pasado con profes. Con profes que se suponía que lo sabían todo y que yo, como persona de fuera, venía a decirles lo que tenían que hacer. Yo no vengo a decirles lo que tienen que hacer ustedes, yo vengo a explicarles cosas que a mí me han pasado y a ver si las soluciones que yo les he dado les ayudan, nada más. Entonces, eso les quita angustia. No sé qué pensáis. No estoy leyendo lo que estáis poniendo. Marianela tiene el micrófono. Sí, ¿Y Marianela? ¿me escuchan? Sí. Ah, bueno. Bueno, es que este semestre pasado tuve una experiencia que cambió mi manera de ver las cosas completamente. Y por eso estoy aquí en esta conferencia, porque esta alumna
me enfrentó en la clase. Y yo enseño a nivel de universidad, entonces, como dijo el compañero, ahora los jóvenes, bueno, no sé si en toda parte, pero mis alumnos ahora son más jóvenes y que yo Sí. observo su Más edad. jóvenes en todos los sentidos. Sí, bueno, más rebeldes quizá, no sé si la palabra correcta, pero tal vez no es esa, pero um, ellos se oponen más a las cosas que el profesor tiende a hacer. Entonces, esto del pacto me parece sumamente importante, porque um, como que hace que el nivel de tensión se baje, el nivel de tensión en la clase y haya un poco más como menos estrés, es lo que quiero decir. Sí. Entonces, con esta alumna tuve ese problema y me causó mucho estrés todo el semestre. Eh, bueno, no voy a entrar en detalles, No, pero pero es lo mismo, Marianela. Sufrimos del estrés por quizá no pararnos 2 minutos a, como decimos en España, coger el toro por los cuernos. Pararnos a exactamente. hablar con la alumna y a Exactamente, hablarlo. yo intenté hablar con ella, pero ella siempre me rechazó. Entonces, bueno, surgieron situaciones aún más graves hasta el punto de que esta alumna al final del semestre se fue, bueno, Se no fue. pagó y se fue. Pero me hizo la vida, como decimos en mi tierra, me hizo la vida difícil todo el semestre. Claro, Y y yo tuve que aprender a manejar la situación. Yo la tomé al principio como una que llaman aquí distress student, que es un estudiante que está como con niveles de estrés muy alto por ser su primer semestre de universidad. Pero luego me faltó el respeto en 2 ocasiones en el aula, claro, hablándome de eso manera no se puede, inapropiada. eso no se puede consentir. Y por ejemplo, Ujú. eh, imagina que vuelves a tener a esta alumna o a una parecida en otra aula. Cuando yo hago esta cosa del pacto de aula que pactamos, una de las cosas que se pacta sin discusión es el respeto de todos entre todos. Es decir, el Sí, respeto. correcto. Yo hice eso, pero ella definitivamente fue una alumna que trató de imponerse No lo pero consiguió, bueno, claro, yo retomé el control de mi aula, de mi grupo, claro, pero por medidas bastante difíciles. claro. Pero bueno, Es que no siempre, ahora esto, no siempre podemos conseguirlo. Yo hasta ahora tengo que decir que las veces que lo he intentado me ha salido bien, pero sé que es idílico y que no siempre puede salir. Pero desde luego lo que yo exacto. puedo decir es que no se me puede reprochar que no lo haya intentado. Lo he intentado. Sí, y esto cambió, por eso creo que esta idea del pacto la voy a aplicar en mi clase y le agradezco mucho todas estas buenas ideas. Muchas gracias, Marianela. Gracias. Muchas gracias a ti. A ver qué más decimos. Lo que dice Francisco, cuando tengan micro y no hablen, apáguenlo. Claro. Muchas gracias a todos y a todas por estas cosas que estáis poniendo en el chat. Mm, Es lo que me vais a permitir este desahogo. Me siento feliz porque he pasado tantos nervios preparándola que ahora que he podido decir lo que quería y ha salido bien, no se ha cortado nada y habéis podido compartir con los que habéis tomado la palabra vuestra experiencia, me siento feliz, estoy contentísima, de verdad. No quiero decir que pasado mañana vuelva a hacer otra de estas, Carlos, pero en el futuro, quién sabe. Futuro cercano. ¡Déjame respirar! Es una broma. Muchas gracias a ti de nuevo por Una tu cosa, interés Carlos, sí, para. y paciencia. ¿El chat se guarda? Se guarda todo, sí, sí, sí. Se está Ah, bien, grabando, la grabación todavía estupendo. está y colgaremos el link en el programa. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos y a todas. eh, y hasta la próxima. Hasta la próxima, que ya se anunciará. Y nos vemos por el mundo. Un abrazo.
muchísimas gracias a todos por haber estado hoy aquí. Nos vemos la próxima semana con Javier Villatoro, que hablará del tema la competencia digital docente en la enseñanza y aprendizaje de idiomas. Javier Villatoro la próxima semana a las 4 hora de Madrid. Adiós.